ese mismo. Si ya ves que ya está este es de arrendamiento. Deme una capa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, las lecturas de este domingo nos invitan a discernir sobre la calidad de nuestra generosidad, que muchas veces conlleva sacrificios. No podemos olvidar que el sacrificio que vivió Cristo por nosotros supera en validez y eficacia a todos los sacrificios propios del ser humano, de ayer y de hoy. Hoy nos queda claro que el camino al cielo ha quedado abierto para siempre. Jesús nos abrió el camino a derribar todo egoísmo y vanidad ocultos en una actitud religiosa. En la primera lectura, la viuda nos muestra su capacidad de crecer con humildad y disponibilidad. Su fe va más allá de sus creencias, carencias y necesidades, simplemente confía. En aquellos días el profeta Elías se puso en camino hacia Serepta, y al llegar a la puerta de la ciudad encontró ahí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. Mientras iba a buscarle, le gritó: por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan. Respondió ella: te juro por el Señor tu Dios que no tengo pan cocido. Me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en una vasija. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a preparar para mi hijo, para mí. Comeremos y moriremos. Respondió Elías: no temas. Prepáralo como has dicho, pero primero haz a mí un pan pequeño y tráemelo. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel: el cántaro de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue e hizo lo que había dicho Elías. Y comenzaron a él, ella y su hijo, ni el cántaro de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. Palabra del Señor. Alaba, alma mía, al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente y que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al cielo, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. El mundo alcanzó su sentido definitivo. El juicio ya realizado, la resurrección de Cristo nos reubica, ahora depende de nosotros acoger su gracia, si queremos gozar de la plenitud traída por Él. Del Evangelio, la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 24 al 28. Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres, imagen de auténtico, sino en el mismo cielo para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como sumo sacerdote, que entraba en santuario todos los años y ofrecieran sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido mucho desde el principio del mundo. Desde él se ha manifestado una sola vez al final de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación al pecado, sino para salvar a los que esperan. Palabra de Dios.
Bueno, hoy día hay dos evangelios. Mateo 5, versículo dice, dichosos los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Marcos también nos proclama la calidad de fe de la pobre viuda, que ofrenda de lo que tiene para vivir en autenticidad, y que se vuelve criterio y medida de nuestras ofrendas y promesas. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 38 al 44. También hay dice, en aquel tiempo enseñaba Jesús a la gente y le decía, cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Busquen los asientos de honor en la sinagoga y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibieron una sentencia más rigurosa, estando Jesús sentado enfrente al arca de las ofrendas. Observaban a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y puso 2 monedas de poco valor. Llamada a su discípulo, le dijo, les aseguro que esa pobre viuda ha puesto en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Y si reniega, así como le dio delante de todos, se molestó el pata, le contestó mal formador y al día siguiente, chao. Fuera, chao. Adiós. Tirado el seminario. Seminario vas a aprender a sola. Los enemigos. Y tú no sabes qué. ¿Quién es? Si eres otro pecado, sí, pero otra vez se manifiesta la voluntad de Dios. Tu sucesor. Dios superior. Jesús fue obediente. Pero a mí me dan más duros. Si no te gusta, como te decía, no te gusta. Así como has entrado por el seminario, tienes pues abierta a tus y vaya a ver dónde Dios quiere que tú seas feliz afuera. Ahora va a depender de ti. Si te alejas de la iglesia, tu vida no va a ser buena. Bien, hermanos, estamos ya en la 32 semana del tiempo ordinario. Nos queda 2 semanas para celebrar la fiesta de Cristo Rey. Todo lo que tenía para vivir. Está hablando, las lecturas bíblicas habla sobre una viuda. La primera lectura, el pasaje evangélico tiene como uno de los protagonistas de sus respectivas escenas a una viuda, mientras que el Salmo indica la acción favorable divina hacia la viuda. ¿Qué dice el Salmo? A ver,
Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor, dice el salmista. Es oportuno recordar que el ejemplo de esta viuda en el mundo bíblico, una viuda es símbolo de pobreza, porque muchos fariseos, muchos escribas daban todo lo que tenían, llenaban hasta lo que les sobraba. Pero para Dios, la ofrenda bien recibida era de esta pobre viuda, que puso hasta lo que no tenía. Y cuántos de nosotros, hermanos, tenemos que ser el ejemplo de esta viuda, que es un símbolo de vivir la pobreza y la humildad. Queridos hermanos, en absoluta dependencia de otro, pues la mujer no era el sujeto de derechos por sí misma. Antes del matrimonio dependía del padre. Una vez casada, la patria potestad sobre ella la ejercía el marido y no el padre. ¿Es así o no es así? ¿Qué dicen ustedes? Antes que te casaras, tus padres estaban ahí. Pero después que te casabas, ¿han continuado tus padres estando? Tal vez sí. Sobre ella ejercía el marido, ¿no? Que era, pues, ¿no? Al quedar viuda. Es decir, ¿no? Puede haber quedado viuda del marido o de la mujer, ¿no? Si no tenía un hijo adulto que la mantuviese o un cuñado que pudiera casarse con ella, porque si se moría el hermano, el cuñado soltero se puede casar, dice, con ella, que pudiera casarse con la posibilidad ofrecida por la ley para protegerla, esa mujer, esa viuda quedaba en pobreza y quedaba en desamparo. En el profeta Elías fue enviado por Dios a Sarepta, donde una viuda le sustentaría la palabra divina, expresando el versículo precedente a la primera lectura de hoy. Llegando a Sarepta, el profeta pidió agua. Le pidió agua y le pidió pan a la viuda. Dame agua, dame pan. Que le indicó que no podía atender el pedido, pues solo tenía un poco de harina, con lo que amasaría el pan para dárselo a su hijo. Pero luego, a causa de su pobreza, ¿qué había pasado? A causa de su pobreza moriría, ¿no? El profeta le indica una promesa de parte de Dios. La viuda, no siendo israelita, creyó y fiándose de la palabra del profeta, compartió el pan con él y experimentó luego el sustento de Dios. Es decir, durante ese tiempo de carestía, la mujer pobre y generosa, abierta a la fe, abierta a la confianza de Dios y abierta al carisma. Por eso, queridos hermanos, en la segunda lectura nos dice, ¿no? Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces. Debe el principio del mundo. De hecho, se ha manifestado una sola vez al final de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y ese sacrificio de sí mismo es Cristo crucificado en la cruz, quien destruyó el pecado y la muerte por ti y por mí. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez. Nadie muere varias veces. Tú y yo moriremos una sola vez. Y después de la muerte, hablamos de la muerte física. Vendrá el juicio. Entonces tú, como dices, tal vez no puedes ni criticar ni juzgar a nadie, porque eso se encarga Dios. Cuando esta persona muere, dará cuenta a Dios de sus actos. Por eso, de esa misma manera, Cristo ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos del mundo. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre para quitarnos del pecado del mundo. Pero una segunda vez ya no era en relación al pecado, sino para los que esperaran la salvación. Y justamente, queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos muertos espiritualmente? Y la muerte espiritual, pues es una muerte
que debemos sanarnos para poder tener abierto, porque las puertas del cielo está abierto para todos, no está cerrado. El camino de Jesús está abierto para todos, no está cerrado. Entonces el pasaje evangélico presenta a Jesús advirtiéndose la inadecuada práctica religiosa de los escribas. Y eso es lo que sucede en nosotros, ¿no? Nosotros somos igual que los fariseos, igual que los escribas, que tenemos las malas prácticas religiosas porque daban importancia a la exterioridad, conocían la ley, pero la enseñaban, pero no vivían según la ley. Entonces nosotros más nos importaba porque nuestro pensamiento no es como Dios. Nosotros pensamos como el mundo, pensamos como los hombres, porque somos personas de poca fe, personas que tenemos un vacío espiritual. Por eso no podemos entender las Sagradas Escrituras. Ya hemos dicho, una persona que ignora las Sagradas Escrituras ignora a Cristo. Y de nada te va a servir, ¿no? Que tú vayas y pongas flores a la imagen de Cristo. O de nada te va a servir que tú te arrodilles tanto tiempo en el Santísimo y no hay cambio en tu vida. Dios quiere que tú te arrodilles, Dios quiere que tú ofrendes, pero que haya cambio y conversión en tu vida. Es así. Ahora nosotros hacemos las malas prácticas religiosas como lo hacen los escribas. Queridos hermanos, yo he aprendido a ser correcto en la vida. Si yo no hubiera sido correcto en la vida, hubiera estado andando con uno, con otro. Y en las Sagradas Escrituras nos dice que debemos ser correctos. Dice, ¿no? Yo puedo predicar, pero ahora yo también me tengo que predicar a mí mismo para poder ver si la gente ve que lo que predico está bien. Pero queridos hermanos, llegando a devorar los bienes de los pobres viudas con pretexto de oraciones, y eso es lo que sucede con nosotros. Por otra parte, el Señor se fijó en un gesto absoluto y generoso, realizando por una viuda pobre, quien dando una ínfima cantidad monetaria, es quien más mérito tuvo y más apreciación tuvo por parte de Jesús que las ofrendas de los escribas y fariseos, pues nos dio lo que le sobraba como lo hicieron los otros, sino dio todo lo que tenía para vivir. Entonces Jesús quiere que nosotros le demos todo. Jesús no quiere que tú le des un pedazo de tu corazón y otro pedazo al mundo. Jesús quiere que tú le des todo, tu entrega, tu corazón completo y tu vida también. Jesús quiere entrar a tu vida. Quiere que tú seas diferente. Desde su amor al Señor y a la confianza depositada en Él, la pobre viuda quiso honrar al Señor dando todo, fiándose de Dios. Aquella pobre mujer que en lo material era dependiente y otros para subsistir, tenía claro que la única verdadera y lógica dependencia en la que el ser humano vive en relación con Dios. Entonces nosotros, si vivimos realmente en una buena relación con Dios, vamos a ir, pues hermanos, por el buen camino. Vamos a atravesar el camino difícil. Vamos a ser valientes, porque Jesús quiere que sean valientes, pero no cobardes, ¿no? Las personas que no están en relación con Dios, están en descomunión con sus hermanos, son personas, a pesar que son cobardes, son personas que no son valientes. Y muy poco les importa el sufrimiento demás. Si a ti no te importa el sufrimiento, por eso Dios dice, yo amo a Dios, pero si no amo al prójimo, no amas a Dios. Estás viviendo en la mentira. Y sé que algún día tú seguirás ignorando a Dios y a tu prójimo, algún día llegará la muerte.
Y cuando llegue la muerte, algún día sabrás lo que Dios juzgará, las malas acciones que tú has hecho en vida. Dice que en la exhortación apostólica Gaudium in Exsultum, el Papa Francisco nos recuerda que el Señor llama a todos a ser santos, viviendo con el amor a Dios y al prójimo y ofreciendo el propio testimonio de las ocupaciones, así como fue la viuda de cada día. Para ellos nos presenta las bienaventuranzas, que es camino de santidad, carnet de la identidad cristiana, es las bienaventuradas, no, bienaventurados los pobres, porque ellos serán de los reinos del cielo. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. ¿No? Amen a sus enemigos. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué te fijas, ¿no?, la espiga de tu hermano y no la tuya? Entonces todo eso Jesús nos dice, para el camino de la santidad no hay necesidad todavía de ser religioso, ser sacerdote, ser obispo, ser papa. También hay laicos muy comprometidos que alcanzaron la santidad. Entonces también, ¿no?, Jesús juzga también a los religiosos, a las religiosas. Dios juzga a los sacerdotes, a los curas, Dios juzga a todos. Entonces, cuando Dios juzgará al sacerdote, ¿no?, al final de sus tiempos, cuando muere un sacerdote, Dios juzgará sus actos que hizo durante su ministerio sacerdotal, ¿no? Igual a un religioso, a una religiosa. Darás cuenta a Dios. Entonces, por eso, queridos hermanos, pues ese es el evangelio del día de mañana. Y aún sigo mal del estómago. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.